Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola, Ana. Hola, Curro, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Estamos preparando ya un nuevo episodio. Totalmente, aquí estamos. Hoy vamos a hablar no de lugares, sino, bueno, de lugares también, pero sobre todo de un enorme personaje. De un personaje muy interesante. Oye, que vamos a hablar de un personaje femenino y que ha sido por casualidad totalmente, porque los temas los vamos decidiendo prácticamente sobre la marcha, pero que en lo que llevamos hemos hablado de dos personajes masculinos y ahora dos personajes femeninos. O sea, que los personajes femeninos en Málaga también han tenido un peso. Es que han tenido su peso, no es una cuestión de paridad ni de que lo estemos buscando, pero bueno, también se agradece. Pero es que la historia de Málaga ha tenido mujeres que son dignas de estar en estos primeros capítulos del podcast. Por ejemplo, ocurre con la de hoy, con Amalia Heredia Livermore, que ha sido una de nuestras mejores mujeres y más activas en un momento convulso de Málaga como fue el siglo XIX, finales del siglo XIX. Y las que faltan por tocar, que no hemos hablado de Trinidad Grun, María Zambrano y Fíjate, muchos más. Y al final lo hemos comentado muchas veces, Curro, en ese carácter circular de la historia de Málaga, sobre todo centrándome en Trinidad Grun, ellas fueron cuñadas. Trinidad Grun fue una de las mujeres más importantes desde el punto de vista de la beneficencia, de la filantropía bien entendida de Málaga. Fue una mujer que aportó muchísimo y que decidió, de hecho, refugiarse en eso después de una vida desgraciadísima que ya comentaremos en los podcasts y que eran cuñadas porque Trinidad Grun estuvo casada con el hermano de Amalia Heredia Livermore, con Manuel, que se suicidó, o dicen las crónicas que en un accidente de caza a los 4 años de casarse con Trinidad, ¿no? Otra historia fascinante que sin duda rescataremos. Pues vamos a hablar de eso y mucho más, ahora sí, contando la historia de Amalia Heredia Livermore. Amalia, siendo honestos, tenía todos los mimbres, Ana, para convertirse en un personaje relevante por su época. No solo porque tenía los medios económicos disponibles para su formación, sino por ser hija de quien era. Sí, totalmente. Ella era hija de Manuel Agustín Heredia, ya hemos hablado de su padre en este podcast, y de Isabel Livermore, y bueno, como tú dices, pues tenía absolutamente todo a favor para tener una vida acomodada. Quizás en las mujeres de aquella época no se esperaba más que, bueno, que desde esa posición acomodada o cada una desde la suya, pues al final lo que se esperaba de ella terminaba igualando a casi todas, ¿no? Pues a casarse bien, a atender a los hijos y un poco a estar pendiente de la casa y muy, muy transversalmente, muy lateralmente, quizás de los negocios del marido. No fue el caso de Amalia Heredia, que como decimos fue hija de dos personalidades muy importantes y que además por matrimonio con Jorge Loring pues consiguió construir su propio camino y convertirse por mérito propio en una mujer imprescindible de nuestra ciudad, ¿no? Ella se crió como decimos, en el seno de una familia acomodada. Habremos hablado también alguna vez del clan de la Alameda, ¿no? De esas grandes residencias que se construyeron en la Alameda en el siglo XIX, pues que albergaban pues a los Larios, a los Heredia, a los Loring. Y entre esas 4 paredes se fraguaban alianzas económicas y también sentimentales. Y una de ellas precisamente fue el compromiso y posterior matrimonio de Amalia Heredia con Jorge Loring. Pero Curro, yo creo que de esto nos va a hablar muchísimo mejor Víctor Heredia, que es historiador de Málaga y que, bueno, yo creo que una de las mejores voces para contar cuál fue la huella y la importancia de Amalia en nuestra Málaga. Amalia Heredia es una mujer excepcional, pero ese origen social fue superado por su carácter, por su inteligencia, para hacer más de lo que se esperaba de las mujeres de su clase social, ese papel pues de guardianas del hogar, de acompañantes de su marido, pero ella junto con su marido va a superar, como decía, esas expectativas para a realizar una amplia tarea, es
no solamente social y caritativa, que podía estar dentro de lo que se esperaba de una mujer de su categoría y de su posición social, sino también que extendió su campo de acción a otros terrenos que le estaban vedados o muy limitados para las mujeres, incluso para la de su clase social, ¿no? Estos terrenos pues los podemos agrupar pues en el interés por el patrimonio histórico y por la cultura. Recapitulando la vida de Amalia Heredia, ella era la 10ª de sus hermanos, o sea que eran muchísimos hermanos. Y además un personaje femenino, o sea que era de las pequeñas y mujer. Sí, sí. Lo que pasa es que en aquella época también muchos de los eran muchos hermanos, pero tampoco todos salían adelante. De hecho, en el caso de Manuel Agustín Heredia, tuvo que asistir a la muerte prematura de varios de sus hijos. A ella también le ocurriría muertes prematuras de algunos de sus hijos y después ya un acontecimiento que las marcaría en la época adulta. Ahora después lo referiremos, pero sí, efectivamente, ella era la pequeña de muchísimos hermanos y quizás, bueno, pues lo que se esperaba de ella, como hemos comentado antes, era que se casara bien y que observara desde la distancia esos negocios familiares que en el caso de Manuel Agustín Heredia asumiría su hijo Tomás. Uh-huh. Finalmente ella se casa con 20 años con Jorge Loring, que es otro personaje, por supuesto, histórico y de un apellido ilustre de la Málaga de la época. Sí, sí, del clan de la Alameda. Y yo me acuerdo cuando hacía el texto de Amalia Heredia, una palabra que absolutamente que no tenía el sentido que tiene hoy, pero muchos la reconocen como una de las primeras feministas, ¿no?, de la historia reciente de Málaga, en el sentido de que, bueno, que ella tampoco tuvo que pedir permiso para asumir la importancia que le había reservado la historia, empezando por la propia educación que ella recibió y que posteriormente darían a sus hijas, ¿no? En ese sentido yo creo que es importante que tanto Amalia Heredia como su marido, como Jorge Loring, se miraban en la misma dirección para educar a sus hijos en igualdad de condiciones que a las hijas, ¿no? Ella ya había recibido ese regalo, porque hay que decir que era un regalo en la época de sus padres, y a pesar de que fue criada, bueno, pues por institutrices y por allá en la época, también recibió formación. A Amalia le marcó un tema importante en la infancia, que es que dos de sus hermanas, Concepción y Mercedes, fallecieron de manera prematura cuando iban a cursar estudios al extranjero. Manuel Agustín Heredia y su mujer, Isabel Livermore, pues sí que habían decidido, ¿no?, en esa apuesta porque las mujeres también tuvieran esa cultura, enviar a todos sus hijos al extranjero, y por desgracia dos de esas hermanas, como decimos, Concepción y Mercedes, fallecieron cuando estaban fuera. Aquello marcó a Amalia. Ella ya no salió y de hecho, a la hora de elegir educación para los hijos que fueron naciendo y para la hija, ella decidió que sus hijas se quedarían en Málaga, y ahí pues puso el germen de un proyecto educativo, de un colegio que conocemos todos como el Colegio de la Asunción. En 1865 ella puso el germen de ese centro educativo en la zona este de la capital con las religiosas agustinas de la Asunción, y de hecho las dos primeras alumnas de ese colegio fueron Amalia e Isabel Loring Heredia, hijas de Amalia y Jorge. Y es curioso porque aún hoy la Asunción hay herederos de aquella saga, ¿no? Hay profesoras en este caso que forman parte de aquella herencia, con lo cual, bueno, yo creo que es un dato interesante que hay que reseñar. Desde luego. Un colegio de la Asunción que es conocido por todos y que está en esa zona alta del Palo, Pedregalejo, y que en ese momento, en esa época, estaba en auge, como ya vimos en el capítulo también sobre el Palo, que es interesante visitar de los orígenes de esa barriada mítica de Málaga. En ese momento, ya cuando tenía sus hijas y junto a Jorge Loring, le habían echado el ojo a un terreno muy interesante al norte de Málaga, y que se acabaría convirtiendo en un emblema de la ciudad. Sí, como decíamos, ella se casó con 20 años con Jorge Loring y vivían en la zona de la Alameda, en la zona floreciente,
pero en 1857 adquieren lo que es hoy el Jardín Histórico de la Concepción. Lo compraron por 72.000 reales y en ese momento pues se convierte automáticamente en la residencia de la familia. La pareja decide dejar ese bullicio y esa centralidad de la Alameda y trasladarse a esa finca fabulosa a orillas del río Guadalmedina. Allí, pues construyen su legado enorme para la ciudad, no solo desde el punto de vista cultural y social, y también hablaremos de que eran relevantes los encuentros políticos, sino que eso se convierte en el epicentro y un poco en el escenario del gusto inmenso que tenía la pareja por la botánica y por la vegetación. En su viaje de novios, ellos habían recorrido pues otros países, habían ido a Francia, Alemania, Suiza e Italia, y entonces decidieron que esa huella de toda la vegetación, los grandes jardines, las grandes villas que habían visitado, que quedara esa huella en la Concepción. De hecho, es un lujo al alcance de muy pocos lugares que se pueda recorrer el mundo entero a través de las 80 especies de árboles más característicos de los 5 continentes que se dan en esta finca, ¿no? Y para esa creación, la pareja contó con la ayuda de uno de los mejores y más reputados jardineros de la época, un jardinero francés llamado Jacinto Chamoussin, quien seleccionó y consiguió que se aclimataran, porque claro, eso era importante, que se aclimataran esas especies al vergel impresionante en el que se convirtió el jardín. Yo creo que puede ser interesante imaginar cómo era ese jardín botánico en aquella época, en sus inicios y con esas primeras plantas, y que yo creo que tenía que sonar de una forma parecida a esto. Esa finca de la Concepción junto a su jardín, que a día de hoy está considerado bien de interés cultural y que tiene referencia, como tú dices, de todos los continentes. O sea, que es de verdad algo prácticamente único, desde luego en Málaga. Inédito, sí, absolutamente. Sí. Y hoy además tenemos la suerte de que es un jardín municipal y que está abierto al público. Podemos disfrutarlo todos. Cuenta también la prensa de la época que recibió numerosos premios por el estado en el que se encontraba y por la novedad. Pero el matrimonio no solamente estaba interesado en la botánica, ¿verdad, Ana? También tenía un interés propio por la cultura. Sí, por la cultura y el arte. Ellos pusieron en pie una fabulosa biblioteca, pero sobre todo una de sus aportaciones más imprescindibles fue el Museo Loringiano. Lo construyeron dentro de su propia finca, a modo de templete. Lo hicieron 2 años después de adquirirla y y allí pues el matrimonio de Amalia y Jorge pues reunía, atesoraba y conservaba todas esas piezas arqueológicas que habían ido consiguiendo, que habían ido adquiriendo y por las que habían ido pujando en las mejores subastas de la época. Hay una de las joyas de ese museo loringiano que fue la Lex Flavia Malacitana, que es una pieza de incalculable valor que había sido descubierta poco antes en los tejares de la ciudad y que nada más y nada menos que eran las 2 planchas de cobre que estaban datadas a finales del siglo I de nuestra era, donde se recogía el articulado legislativo de la Málaga romana. O sea, cómo funcionaba esa Málaga y cuáles eran las normas de esa Málaga del siglo I. Y esas tablas las consiguieron los Lorin Heredia y era una de las joyas del Museo Loringiano. Todo ese interés cultural lo que da lugar es a ese Museo Loringiano que además de esas tablas, de esa Lex Flavia Malacitana, podía encontrarse muchos más elementos de valor. ¿Qué más cosas podían visitarse allí en ese museo, Ana? Bueno, pues restos arqueológicos de todo tipo. Ella era una mujer, sobre todo ella era una mujer muy interesada por la cultura y por el arte en general, el arte de épocas pasadas, y se encargó de poner en pie y de dar forma a una colección fabulosa. De hecho, parte de ese legado del Museo Loringiano que puso en pie Amalia se convirtió en el germen de lo que hoy disfrutamos como el Museo Arqueológico de Málaga, piezas absolutamente imprescindibles para entender lo que han sido otros siglos, los siglos pasados de Málaga, ¿no? Uh-huh. El interés por la cultura del matrimonio era constante, había viajes también cada poco tiempo para descubrir nuevos lugares por ese interés que decimos que tenían,
Y hay una anécdota que me ha llamado mucho la atención con la Alhambra, que Sí, no sé sí. si la tienes a mano para contarla porque es muy Sí, interesante. bueno, en la Alhambra estaban de visita Jorge Lorín y Amalia Heredia. Ya eran en la época ya bastante adulta. Fue en el año 1890. Amalia tendría unos 60 años. Y el 17 de septiembre, justo cuando ya están visitando Granada, la Alhambra, se declara un incendio que afectó al patio de los Arrayanes, al Salón de Embajadores y a la Torre de Comares. Amalia no lo dudó absolutamente ni un segundo y se puso como una más a intentar sofocar el fuego. De hecho, fue tal el revuelo que generó, ¿no? Que bueno, una mujer de la alta sociedad que estaba allí de visita, Sí, incluso con la ropa que llevaba, se arremangara, como se dice, y se pusiera a luchar como una más, que las crónicas de la época pues recogen eso, que Amalia no lo dudó y se puso a ayudar como un obrero más. Y dice específicamente una de las crónicas, dice: una distinguida señora malagueña que acarrea cubos de agua como un peón más, contribuyendo con su trabajo material a la extinción del fuego del más admirado de nuestros monumentos árabes, sin temor al qué dirán o a estropear su bonito traje. Yo creo que esa anécdota da la medida del compromiso y realmente del carácter excepcional de Amalia, ¿no? Sí, de quién fue Amalia Heredia y que su interés no era de pasada, que era de verdad parte activo en ese interés cultural. Esa anécdota me ha encantado por eso, porque refleja muy bien una actitud y un comportamiento. Además, esa inquietud cultural, le llevó a recibir un montón de nombramientos. Era marquesa de la Casa Loring, socia fundadora de la Real Sociedad Española de Historia Natural, miembro de la Orden de las Damas Nobles de María Luisa, que era una distinción creada por Carlos IV para poner en valor la labor de distintas mujeres. O sea, que era conocida a nivel nacional también. Sí. Su huella fue muy importante. Hemos hablado de esa parte cultural, educativa y social, pero también era una mujer muy preocupada por la actualidad y por esos tiempos convulsos que le había tocado vivir desde el punto de vista político. De hecho, el Jardín de la Concepción se convirtió en punto de encuentro de tertulia y de casi encuentros diplomáticos al más alto nivel, ¿no? Allí se forma, incluso se habla de que se llegó a formar un parlamento en paralelo, pues donde no faltaba Antonio Cánovas del Castillo, que fue presidente del Gobierno de España y pariente lejano de Amalia, ¿no? Hablamos muchas veces de esa historia circular que al final los termina conectando a todos. Pues Amalia Heredia también estaba conectada con Antonio Cánovas del Castillo, con Francisco Romero Robledo, Eduardo Dato o Francisco Silvela, que era una de sus políticos más queridos, ya no solo desde el punto de vista de la política, de esa afinidad, sino que desde el punto de vista familiar, porque Francisco Silvela se casó con Amalia, con la hija de Amalia y Jorge, y bueno, para la matriarca, para Amalia Heredia Livermore, pues era una persona absolutamente imprescindible. Además, por el propio Jardín Botánico, por la finca de la Concepción, pasaron un montón de personajes relevantes incluso a nivel internacional, que es que hay uno que me ha llamado mucho la atención y que seguro que es Sisi Emperatriz. Seguro que es Sisi Emperatriz, eso es. Sí, porque es cierto que... Sí, además de su visita ya hemos escrito a Málaga. Ella llegó totalmente de incógnito, como la condesa de Holmes, y podemos contar esta curiosidad en algunos de los podcasts posteriores de esas visitas ilustres a Málaga. Ella llegó a pasear por Calle Larios, pero bueno, yo creo, y así quedó dicho, que uno de sus momentos más deliciosos de su visita a la capital fue precisamente una breve estancia en el Jardín de la Concepción, pues donde coincidió con Amalia y con su familia, y bueno, y donde seguramente disfrutó. A mí no me cuesta nada trabajo imaginármela bajo el fastuoso cenador de hierro forjado, por supuesto en la ferrería de su padre, de don Manuel Agustín, que se cubre de glicinia en determinadas épocas del año, y que yo estoy absolutamente segura de que fue punto neurálgico de esas reuniones, y que sin duda también pues disfrutaría la emperatriz. Sí, que seguro que esa foto mental seguro que se la llevó. Sí, porque... yo creo que es fácil hacerse una idea de cuál era el esplendor y el lujo de aquella época con la finca de la Concepción, Curro, en pleno funcionamiento, ¿no? Desde luego. Amalia y Jorge también tenían una faceta filantrópica. Ella fue benefactora junto a su cuñada Trinidad Grun, que lo decías tú antes, de parte de la financiación del Hospital de San Julián, o el comienzo de lo que hoy es el Hospital Civil. Sí. O sea, que es que tenía un interés por la ciudad también y por volcarse con los proyectos de la ciudad. Sí, de dejar huella. Al fin y al cabo, una mujer de su tiempo que no solo se preocupaba por su propio negocio, bueno, o por lo que ocurría en
de puertas para adentro, sino que también, pues, bueno, tuvo esa visión y ese gesto de contribuir en proyectos pues, que se convirtieron en fundamentales en la historia de la ciudad, ¿no? Eso sí, no todo fueron luces en la vida de Amalia. Tú comentabas antes esa muerte repentina de su hermano, casado con Trinidad Grun, que no sé si quieres profundizar un poco más en ella. Sí, bueno, se comenta que es Manuel Heredia Livermore, pues se comentaba de él que era una persona pues que encadenaba muchas depresiones y tenía vivía muy encerrado en sí mismo, tuvo momentos de valle donde estaba relativamente bien, pero bueno, se casó con Trinidad Grun y a los 4 años ellos ya habían tenido hijos, ya la familia estaba en pleno crecimiento, pero bueno, en una cacería que se celebró por motivos que se desconocen, pero que algunas crónicas sí achacan a una participación directa de Manuel, bueno, pues hubo un accidente y falleció, ¿no? También, no solo con esa muerte de sus hermanos, de las 2 hermanas que estudiando en el extranjero fallecieron prematuramente y de Manuel, también la propia vida de Amalia Heredia y de Jorge Loring, pues también tuvo esa sombra a modo de pérdida, porque también fallecieron prematuros 4 de sus hijos. Yo creo que el hecho que más le marcó también fue el asesinato de su hijo Manuel, que nació en 1854, que había estudiado la carrera de ingeniero de minas, pero que rápidamente, yo creo que por esa efervescencia que percibió en su casa, se interesó por el mundo de la política. Llegó efectivamente a ser diputado a Cortes por el Partido Conservador en 1884 y también concejal del Ayuntamiento de Málaga. Y fue en esa etapa en concreto, en 1891, donde fue asesinado a tiros por el director del diario mercantil, Francisco García Peláez. Bueno, que ahora puede sonar a una cosa absolutamente delirante e imposible de que ocurra, pero en otros podcasts, y vamos dejando así chinitas por el camino, también hablaremos de un encontronazo, una reyerta entre concejales que ocurrió en el círculo mercantil, en el lugar más social, más concurrido y más imprescindible de Calle Larios, donde también hubo una reyerta entre concejales con directores de los periódicos de la época por una cuestión de afrenta y de artículos que se habían publicado, y que terminó con la muerte del hijo de otro de los alcaldes principales de la época, como fue Sánchez Pastor, ¿no? Esa historia queda por contar y también es fascinante. Pues a Amalia le ocurrió algo parecido, ¿no? El asesinato de su hijo. Después ella en su testamento, dejaría también un gesto que también la engrandece de que se iba en paz y que perdonaba todo lo que le hubiera ocurrido en vida, y ponía específicamente incluso al asesino de mi hijo Manolo. Es loable para Le ella. daba su perdón, sí, exactamente. Ya en los últimos años de su vida, Amalia empieza a tener problemas económicos, ni mucho menos graves, pero que sí le hicieron tener que vender parte de sus pertenencias para afrontar su día a día. Sí, justo se habla de la ruina económica ya, el ocaso de esos negocios de los Heredias, pero bueno, tampoco una ruina económica tal y como hoy podemos entender, sino una necesidad imperiosa de obtener liquidez para seguir alimentando determinados negocios. Pero bueno, el hecho cierto es que Amalia y Jorge tuvieron que deshacerse de una de sus propiedades más preciadas. Hemos hecho referencia antes a las tablas de la Lex Flavia Malacitana, que tuvieron que venderlas al Museo de Madrid, y bueno, y después quedaba la gran duda de en manos de quién quedaba ese jardín, esa finca maravillosa que habían conseguido poner en pie Amalia y Jorge, y que precisamente en el segundo de los testamentos de Amalia se la deja a su hija Amalia y a su adorado Francisco Silvela. Esa propiedad consiguió quedarse durante unos años más en manos de la familia Heredia, pero bueno, en el año 1911, por esa necesidad de liquidez y de venta, pues se necesitó que la vendieran. La vendieron a un matrimonio de Bilbao, a Rafael Echevarría y Amalia Echevarrieta, quienes ampliaron el jardín y dieron aún más brillo a la finca. Y bueno, a partir de los años 60 ya el espacio, como muchos espacios de la ciudad, entra en cierta decadencia, y en 1990, como quien dice, antes de ayer ya fue adquirido por el Ayuntamiento de Málaga por 600 millones de las antiguas pesetas, que era una cantidad importante, y el paso en euros, 3,6 millones de euros. El ayuntamiento, consiguió darle la vuelta, hizo que renaciera de su ceniza, y
bueno, y nos queda ese regalo y ese legado impresionante hoy para todos los malagueños que tenemos la oportunidad de visitar el jardín. Y bueno, yo creo que una vez escuchado este podcast y una vez conocida esa historia de Amalia, pues nunca más recorreremos con los mismos ojos. No, y que tenemos que visitar el jardín botánico, que es muy interesante, sobre todo con los niños también disfrutable. He visto también hace poco, además, que se puede visitar con animales, con perros también. Sí, la verdad es que es un espacio abierto y ahora no sé las restricciones que tendrá, pero sí que se puede seguir visitando, respetando esos cupos, esas medidas de seguridad. Merece la pena porque de verdad que es un espacio que no es solo maravilloso en lo botánico, sino por su propia historia, ¿no? Saber cuál es el germen, que no es casualidad que eso se haya convertido en un vergel, sino que es fruto del esfuerzo pues de muchas familias, entre las que se encuentra sin duda nuestra gran Amalia. Es una historia muy interesante y que merece la pena mencionar a Amalia Heredia como personaje quizás más desconocido, entre comillas, que su padre o que otros personajes malagueños, pero igualmente interesante. Sí, condenada quizá a vivir a la sombra de ese apellido, a la sombra del apellido de su padre Heredia, a la sombra del apellido de su marido Jorge Lorin, pero que ella consiguió por méritos propios y sin pedir permiso, pues abrirse un hueco absolutamente merecido en nuestra historia. Y aquí si sirve de homenaje, pues mucho mejor. Déjame decirte también, Ana, que de esos últimos años de vida de Amalia Heredia, nos ha hablado también Víctor Heredia y nos ha contado esto sobre esas dificultades económicas que vivió. Parece que en un terreno donde ella no llegó a entrar fue en el terreno financiero, ¿no? En la preocupación por los negocios. Hay que tener en cuenta que es verdad que ella asiste a la última etapa de su vida, muere en 1902, ¿no? Y ya en los años anteriores pues habían ido falleciendo por su hermano Tomás, que era el que había liderado por los negocios de los Heredia, ya en la etapa final del siglo XIX, y asiste a es verdad que una decadencia económica, familiar, y cuando cierran los altos hornos, los negocios familiares de los Heredia se van viendo afectados. Pero esa pérdida de patrimonio no llega a ser tal, o por lo menos no llega a ser tan grave como podemos pensar, porque, por ejemplo, ella no vende la finca, la concesión se venderá en 1911, 9 años después de su muerte. Es verdad que hay algunas piezas de la colección arqueológica que sí son vendidas, que parece que como va a ocurrir en 1911 con la venta de la concesión, no responde tanto a la ruina, no llega a ese extremo, sino a la necesidad de liquidez que tiene pues mantener esos negocios, que frente al auge de los larios, ¿no? Que en ese momento pues ya se han convertido, sin ningún género de duda, en las familias más importantes, más poderosas, desde el punto de vista económico, financiero y político de la provincia. Sin embargo, pues los Heredia van declinando. ¿Dónde está enterrada Amalia? Que no lo hemos comentado. Amalia está enterrada en el cementerio de San Miguel, que es ese lugar al que hemos prometido ir y que, por supuesto, iremos porque recorrer sus calles y sus nichos tiene un montón de historia y también te sirve para hacer ese recorrido de las grandes familias de Málaga. No quiero despedir el podcast sin recordar que pueden mirar en las notas del podcast, bajando la pantalla, todas esas referencias para leer todas estas noticias, todo esto que estamos comentando más a fondo y de forma más tranquila. Y invitar de nuevo a la gente a que nos escriba, que no se corte, que nos pueden encontrar a mí como @currofsibaja, tanto en Twitter como en Instagram. Y a mí como @AnaPérezBrián. Aquí estamos abiertos a cualquier sugerencia, cualquier mensaje que nos quieran hacer llegar. Nosotros lo agradecemos eternamente y bueno, lo recogeremos e intentaremos darle cabida en esta memoria colectiva de Memoria Sur. Pues Ana, mil gracias y quedamos citados una vez más. Hasta el próximo paseo. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.